En una lujosa fiesta empresarial, el millonario más poderoso de México tomó el micrófono y declaró: «Tengo el poder de Dios». La élite lo ovacionó. Pero 48 horas después, su imperio financiero se desplomaba. Y entonces apareció él. El salón de gala del Hotel Four Seasons brillaba como un palacio real bajo las luces de cristal de Baccarat. 200 invitados, la élite más poderosa de México, se movían entre las mesas decoradas con orquídeas blancas, importadas de Tailandia, y copas de champán Dom Perignon, que costaban más que el salario mensual de una familia promedio. Los hombres vestían esmokines confeccionados en Savile Row, Londres, mientras las mujeres lucían vestidos de alta costura parisina y joyas que brillaban como constelaciones privadas. El aire estaba perfumado con el aroma de rosas búlgaras y el exclusivo champán francés que se servía en copas de cristal que habían sido sopladas a mano por artesanos centenarios. En el centro de toda esta opulencia, Eduardo Santillán se preparaba para dar el discurso más importante de su vida, aunque él no lo sabía aún. A los 52 años, Eduardo era el magnate inmobiliario más influyente de Latinoamérica. Su fortuna, estimada en 2 y 8 mil millones de pesos, había sido construida sobre 3 décadas de especulación inmobiliaria despiadada, construcciones masivas que habían transformado el paisaje de México, y una red de contactos políticos que se extendía desde los gobernadores estatales hasta Los Pinos. Eduardo tenía el rostro curtido de alguien que había luchado por cada peso desde su juventud humilde en Nesa, pero sus ojos grises ahora reflejaban la frialdad de quien había olvidado completamente de dónde venía. Su traje Armani de 120,000 pesos se ajustaba perfectamente a su figura imponente de 1,80 metros, y su reloj Patek Philippe Grandmaster Chim, uno de solo 7 en el mundo, centelleaba bajo las luces como una corona en su muñeca. Pero lo que Eduardo no sabía, lo que ninguno de los 200 invitados más poderosos de México sabía, era que había un observador más en el salón. En la esquina más alejada, casi oculto entre las sombras de las columnas de mármol, un hombre de aspecto sencillo observaba cada detalle con una tristeza profunda en sus ojos. Vestía un traje gris modesto, probablemente comprado en algún centro comercial de clase media, y sus zapatos, aunque limpios, mostraban el desgaste de alguien que camina mucho. Su cabello era largo hasta los hombros, de color castaño oscuro, y una barba cuidada pero no estilizada por barberos caros, enmarcaba un rostro que irradiaba una serenidad imposible de fingir. El hombre parecía tener alrededor de 33 años, aunque había algo en sus ojos que sugería una sabiduría mucho más antigua. Había llegado al hotel una hora antes, había mostrado una invitación que nadie recordaba haber enviado, pero que de alguna manera estaba perfectamente válida en el sistema. Los guardias de seguridad lo habían revisado en la entrada, pero por alguna razón que no podían explicar, habían sentido una extraña paz al verlo y lo habían dejado pasar sin más preguntas. Ahora permanecía allí, inmóvil como una estatua, observando la escena que estaba a punto de desarrollarse. Su presencia era tan sutil que pasaba completamente desapercibida entre el bullicio de conversaciones sobre fusiones empresariales, inversiones en paraísos fiscales y estrategias para evadir impuestos que se discutían abiertamente como si fueran recetas de cocina. «Amigos míos», comenzó Eduardo, su voz potente resonando por todo el salón, equipado con el sistema de sonido más avanzado de Europa. Los murmullos sobre transferencias bancarias a las Islas Caimán y compras de senadores se apagaron instantáneamente. Hoy celebramos no solo otro año exitoso de Santillán Enterprises, sino algo mucho más grande, algo histórico. A su derecha estaba sentado Rodrigo Vázquez, el presidente del Banco Nacional de México, cuyas decisiones afectaban la economía de 130 millones de mexicanos. Su traje de 80,000 pesos era modesto comparado con su reloj Richard Mille de 25 millones, y no regalo que Eduardo le había dado el año anterior cuando había aprobado un préstamo de 500 millones sin garantías reales. A su izquierda se encontraba Carmen Delgado, la secretaria de Desarrollo Urbano, una mujer de 48 años, cuya firma en un documento podía convertir tierras ejidales en desarrollos habitacionales de lujo,
desplazando a miles de familias campesinas que habían vivido allí por generaciones. Su vestido valentino de 150,000 pesos había sido pagado discretamente por Eduardo a través de una de sus empresas fantasma. En las mesas circundantes se sentaban los verdaderos dueños de México: Alejandro Ruiz, propietario de la cadena televisiva más grande del país, capaz de crear o destruir reputaciones con una sola transmisión; Patricia Mendoza, heredera de una fortuna petrolera centenaria que controlaba el 40% de la producción nacional de crudo; Fernando Castro, el magnate de las telecomunicaciones, que decidía qué información llegaba a los teléfonos de 80 millones de mexicanos. También estaban presentes 3 gobernadores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y una docena de diputados y senadores cuya lealtad se compraba y vendía como acciones en la bolsa. Era una reunión que técnicamente debería haber sido imposible según las leyes anticorrupción del país, pero que ocurría cada año como un ritual sagrado de la élite mexicana. Durante 30 años, continuó Eduardo, su voz cargándose de una arrogancia que hizo que el observador silencioso en la esquina cerrara los ojos por un momento, como si sintiera dolor físico. He transformado el rostro de esta nación. He creado ciudades completas donde solo había desierto. He generado empleos para millones de mexicanos. He movido montañas, literalmente. Risas aduladoras se escucharon entre los asistentes. Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de alguien que había olvidado completamente lo que significaba ser vulnerable, ser humilde, ser simplemente mortal. El hombre en la esquina abrió los ojos y por un momento su mirada se cruzó directamente con la de Eduardo. Pero extrañamente, Eduardo no lo vio. Era como si sus ojos simplemente no pudieran registrar esa presencia, como si algo bloqueara su percepción. El millonario siguió hablando, inconsciente de que estaba siendo observado por alguien que conocía cada pensamiento que había pasado por su mente, cada decisión que había tomado, cada acto de crueldad que había cometido para llegar hasta donde estaba. He construido más de 200 desarrollos habitacionales en todo el país, proclamó Eduardo, omitiendo mencionar que la mayoría había sido construida sobre terrenos robados a comunidades indígenas mediante documentos falsificados. He creado empleos para más de 50,000 familias, continuó, sin mencionar que la mayoría de esos empleos pagaban salarios de miseria y no incluían prestaciones básicas de salud. Y después de 3 décadas construyendo este imperio, Eduardo hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo cada rostro en el salón, como un emperador observando a sus súbditos. He llegado a una conclusión que ya no puedo ignorar. El silencio era total, ni siquiera el sonido de la respiración se escuchaba. Los meseros, todos vestidos con uniformes blancos inmaculados, se habían detenido en sus tareas, sosteniendo bandejas de plata como estatuas. Los guardias de seguridad, apostados discretamente alrededor del perímetro, habían dejado de caminar. Era como si todo el salón hubiera sido pausado excepto por Eduardo y el hombre que lo observaba desde las sombras. Eduardo levantó su copa de champán, una pieza de cristal Lalique de edición limitada que costaba 50,000 pesos, y su voz se volvió más fuerte, más desafiante, más blasfema. Yo soy Dios en esta tierra. En el momento exacto en que esas palabras salieron de su boca, el hombre en la esquina se estremeció visiblemente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no de tristeza personal, sino de dolor por la criatura que se estaba condenando a sí misma frente a él. Sus manos, que colgaban a los costados, se cerraron ligeramente, no en puños de ira, sino en una postura de alguien que siente un dolor físico real. El shock fue palpable entre los invitados. Algunos abrieron la boca en sorpresa genuina, otros fruncieron el ceño en una mezcla de horror y fascinación. Pero Eduardo, intoxicado por décadas de poder absoluto y adulación constante, no había terminado. Sí, escucharon perfectamente. Gritó, su rostro enrojeciéndose con una mezcla de alcohol premium y megalomanía desatada. Yo decido quién prospera y quién se hunde en este país. Yo determino qué ciudades crecen y cuáles mueren de hambre. Tengo el poder de crear fortunas con una sola llamada telefónica y destruir vidas enteras con una simple firma. Cada palabra
era como un martillo golpeando el corazón del observador silencioso. Su respiración se había vuelto más profunda, y aquellos que hubieran tenido la capacidad de verlo habrían notado que sus ojos, normalmente llenos de infinita compasión, ahora contenían algo más, una tristeza cósmica mezclada con una resolución inquebrantable. «Yo soy quien da vida económica a este país», continuó Eduardo, completamente ajeno a la presencia divina que presenciaba cada palabra. «Yo soy quien quita esa vida cuando me place. Los políticos me obedecen, los banqueros me suplican, los pobres existen únicamente porque yo se lo permito». La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Algunos invitados miraban hacia las salidas, otros intercambiaban miradas de profunda incomodidad. Carmen Delgado se veía pálida, y Rodrigo Vázquez había dejado de sonreír completamente. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El hombre en la esquina cerró los ojos y murmuró algo tan bajito que nadie pudo escucharlo, excepto Eduardo, quien curiosamente sintió las palabras resonar en su mente sin entender de dónde venían. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En ese mismo instante, como si esas palabras hubieran roto algún tipo de hechizo protector, la corrupción moral de la habitación se desató por completo. Rodrigo Vázquez, el banquero que había manejado las finanzas del país con relativa prudencia durante una década, se puso de pie lentamente. Por un momento, pareció que iba a reprochar a Eduardo, que iba a ser la voz de la razón en medio de la locura. Pero en lugar de eso, algo oscuro cruzó por sus ojos, y comenzó a aplaudir. «¡Bravo, Eduardo!», gritó Rodrigo, su voz cargada de una admiración que rayaba en la adoración religiosa. «Finalmente alguien tiene el valor de decir la verdad absoluta». El aplauso de Rodrigo fue como la primera piedra de una avalancha que destruiría todo a su paso. Uno por uno, los invitados más poderosos de México comenzaron a ponerse de pie. Primero Carmen Delgado, quien había comenzado su carrera como una idealista abogada que quería ayudar a comunidades rurales, ahora aplaudía a un hombre que había declarado ser Dios. Luego se levantó Alejandro Ruiz, el magnate de medios, seguido por Patricia Mendoza, la heredera petrolera. Los tres gobernadores se pusieron de pie simultáneamente, como si hubieran sido programados. El presidente de la Suprema Corte, un hombre de 68 años que había dedicado su vida al servicio de la justicia, ahora aplaudía con lágrimas en los ojos a alguien que había declarado estar por encima de todas las leyes divinas y humanas. «Es la verdad más grande jamás pronunciada», gritó alguien desde el fondo. «Eduardo controla nuestros destinos», añadió otro. «Él es nuestro verdadero líder supremo», gritó una mujer que minutos antes había estado hablando de sus obras de caridad. Pronto, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo con una fervoridad que iba más allá del fanatismo. Era como si 200 de las personas más inteligentes y poderosas de México hubieran perdido simultáneamente toda conexión con la realidad, con la moralidad, con lo sagrado. «Yo soy el creador de fortunas», continuó Eduardo, completamente embriagado por la adulación más pura y tóxica que había experimentado jamás. «Yo soy el destructor de enemigos. Yo doy vida económica a este país y la quito cuando se me antoja». Entre los aplausos ensordecedores y los gritos de adoración, nadie notó que el hombre en la esquina había abierto los ojos nuevamente. Ahora había algo diferente en su mirada. La tristeza seguía ahí, pero se había mezclado con algo más, una determinación serena, como la de alguien que acaba de tomar la decisión más dolorosa pero necesaria de su existencia. Levantó su mano derecha muy lentamente, en un gesto que habría parecido una bendición si alguien lo hubiera visto. Pero en lugar de palabras de bendición, murmuró algo que hizo que el aire mismo en el salón pareciera vibrar, que reciban exactamente lo que han pedido. En ese momento, algo cambió en la atmósfera del lugar. No era visible, no era audible, pero todos los presentes sintieron un escalofrío inexplicable, como si una presencia inmensa acabara de pasar junto a ellos. Algunos invitados miraron a su alrededor confundidos, pero la euforia de la adoración era demasiado intensa para que pudieran procesar lo que acababa de ocurrir. «Miren a su alrededor», continuó Eduardo, gesticulando hacia el salón dorado como si fuera su templo personal. «Todo lo que ven existe porque yo lo permito. Los empleos, las construcciones,
las oportunidades, las fortunas de cada uno de ustedes. Yo soy la fuente de todo poder económico en este país. La ovación se volvió aún más intensa. Los hombres y mujeres más poderosos de México gritaban como fanáticos religiosos ante su nuevo Dios autoproclamado. Carmen Delgado, con lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas, gritó: Eduardo, tú eres nuestro líder supremo, sin ti no somos nada. Un magnate petrolero añadió: tú decides si vivimos en abundancia o en miseria. Era una escena que habría resultado imposible de creer si no hubiera estado ocurriendo. 200 de las personas más influyentes del país adorando a un mortal que había declarado ser divino. El poder había corrompido tanto sus almas que ya no podían distinguir entre la reverencia legítima y la idolatría más destructiva. Pero en medio de toda esta demencia colectiva, había una presencia que permanecía completamente ajena a la locura. El hombre en la esquina observaba todo con una expresión que mezclaba el dolor infinito con una paciencia que trascendía el tiempo humano. Era como si estuviera viendo no solo lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino también todas las consecuencias que se desencadenarían a partir de esa noche. Sus ojos se posaron en cada rostro del salón, memorizando cada alma que había elegido participar en esta blasfemia. No con ira, sino con la tristeza de alguien que conoce el destino que cada uno de ellos había elegido para sí mismo. Eduardo, ahora completamente fuera de control, levantó ambas manos como si estuviera bendiciendo a una congregación. Desde esta noche, quiero que lo recuerden. Ustedes están aquí porque yo lo permito. Sus fortunas existen porque yo las he autorizado. Su poder deriva del mío. Los aplausos se habían convertido en algo cercano a un rugido primitivo. Era como si toda la civilización y educación de estos individuos hubiera desaparecido, dejando solo instintos de adoración hacia el poder más crudo. Y si algún día decido que ya no merecen lo que tienen, continuó Eduardo, su voz ahora cargada de una amenaza que habría sido aterrorizante si no fuera tan megalómana, puedo quitárselos todo, porque yo soy la fuente de todo. Yo soy Dios en la tierra. En el momento exacto en que Eduardo pronunció esas últimas palabras por segunda vez, el hombre en la esquina hizo algo que habría parecido insignificante para cualquier observador casual: sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría o diversión. Era la sonrisa triste de alguien que acaba de presenciar cómo sus hijos eligen su propia destrucción, y que sabe que el amor verdadero a veces requiere permitir que las consecuencias naturales se desarrollen. Se dirigió silenciosamente hacia la salida, moviéndose entre las mesas sin que nadie notara su presencia. Era como si fuera invisible para todos los presentes, como si estuvieran demasiado cegados por su propia adoración idólatra para percibir lo sagrado real cuando pasaba junto a ellos. Mientras caminaba, sus labios se movían en lo que parecía una oración silenciosa, pero las palabras que formaba eran: que se haga su voluntad, como ellos la han elegido. Al llegar a la puerta del salón, se detuvo por un momento y miró hacia atrás. Eduardo seguía en el escenario, ahora lanzando besos al aire como un dictador, recibiendo adoración, mientras los 200 invitados más poderosos de México continuaban aplaudiéndolo con una devoción que habría dado envidia a cualquier tirano de la historia. El hombre negó con la cabeza lentamente, no en juicio, sino en dolor genuino por lo que acababa de presenciar. Luego, se desvaneció en los pasillos del hotel como si nunca hubiera estado allí. Pero su ausencia dejó algo en el aire, una sensación de que algo fundamental había cambiado, de que las leyes que gobernaban el universo acababan de ser alteradas de manera irreversible. La fiesta continuó hasta las 4 de la madrugada. Los invitados siguieron adorando a Eduardo, compitiendo entre ellos para ver quién podía elogiarlo más extravagantemente. Fue como si hubieran entrado en una especie de trance colectivo, donde la realidad había sido suspendida y solo existía la adoración al nuevo Dios que se había autoproclamado entre ellos. Cuando los últimos invitados finalmente se retiraron cerca de las 4:30 de la madrugada, Eduardo se encontró solo en el salón devastado. Las copas de cristal vacías y los platos de porcelana china con restos de caviar iraní y foie gras francés eran los únicos testigos silenciosos de la blasfemia más grande que se había pronunciado en territorio mexicano en décadas. Eduardo caminaba entre las mesas como un emperador, contemplando su reino. Sus pasos resonaban en el salón ahora vacío,
creando ecos que parecían multiplicar su presencia. Se sentía invencible, intoxicado no solo por el champán de $3,000, la botella que había consumido, sino por la adoración más pura que había experimentado jamás. Perfecto, murmuró para sí mismo, ajustándose la corbata de seda italiana que costaba más que el salario anual de un maestro. Finalmente todos reconocen la verdad. Se dirigió hacia la salida donde su chofer Miguel Hernández lo esperaba junto al Rolls-Royce Phantom negro que Eduardo había mandado blindar con tecnología militar. Miguel llevaba trabajando para la familia Santillán durante 22 años, desde que Eduardo era solo un empresario ambicioso, con grandes sueños, y aún conservaba algo de humanidad. Durante esas 2 décadas, Miguel había sido testigo silencioso de la transformación gradual de su patrón. Había visto cómo Eduardo pasó de ser un hombre que recordaba los nombres de todos sus empleados y preguntaba por sus familias, a convertirse en el monstruo de arrogancia que ahora caminaba hacia él, con una sonrisa que helaba la sangre. «A casa, Miguel», ordenó Eduardo mientras se deslizaba en el asiento trasero tapizado en cuero de cocodrilo auténtico. «Y pon la separación. Quiero silencio». Miguel asintió sin decir palabra. Había escuchado fragmentos del discurso de Eduardo a través de las puertas del salón, y un escalofrío había recorrido su espina dorsal cuando oyó las palabras blasfemas. Miguel era un hombre profundamente religioso, padre de 4 hijos, y nieto de una mujer que le había enseñado a temer a Dios desde que tenía 5 años. Mientras conducía por las calles de la Ciudad de México hacia las lomas de Chapultepec, Miguel no podía quitarse de la mente las palabras que había escuchado. Apretó con más fuerza el pequeño rosario que siempre llevaba colgado del espejo retrovisor, un regalo de su difunta abuela, y murmuró una oración silenciosa, pidiendo perdón por haber sido testigo de tal sacrilegio. Durante el trayecto de 45 minutos, Eduardo siguió reviviendo los momentos de gloria de la noche. Repasaba mentalmente cada rostro que lo había adorado, cada aplauso que había recibido, cada grito de veneración que había escuchado. En su mente distorsionada, no había sido solo una noche de adulación empresarial. Había sido su coronación como el verdadero Dios de México. «¿Viste sus caras, Miguel?», preguntó Eduardo de repente, a pesar de haber pedido silencio minutos antes. La euforia era demasiado intensa para contenerla. «Todos saben que tengo razón. Finalmente reconocen quién controla realmente sus destinos». Miguel siguió conduciendo sin responder, pero sus nudillos se habían puesto blancos de tanto apretar el volante. En el espejo retrovisor, podía ver los ojos de Eduardo brillando con una luz que no parecía humana, sino algo más oscuro y perturbador. «El presidente del banco más importante del país se arrodilló ante mí», continuó Eduardo, aunque técnicamente Rodrigo solo se había puesto de pie para aplaudir. «La secretaria de Desarrollo Urbano lloró de emoción al reconocer mi divinidad. Los magnates más poderosos me suplicaron que siguiera bendiciéndolos con mi favor». Cada palabra que salía de la boca de Eduardo era como una puñalada en el corazón de Miguel, quien había sido criado con la creencia de que la humildad era la más grande de las virtudes y que solo Dios merecía adoración. Pero mantuvo el silencio. Necesitaba ese trabajo para mantener a su familia. La mansión de Eduardo se alzaba como un monumento a la vanidad humana en lo alto de una colina en las lomas de Chapultepec. Había sido diseñada por el mismo arquitecto que construyó residencias para dictadores sudamericanos, y cada detalle había sido pensado para impresionar y intimidar. 18.000 metros cuadrados de puro exceso, jardines que requerían un ejército de 20 jardineros trabajando 6 días a la semana, una piscina olímpica climatizada que se mantenía a temperatura perfecta las 24 horas del día, consumiendo la electricidad equivalente a la de 100 hogares promedio, y una colección de arte que incluía piezas robadas de museos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. La fachada principal estaba adornada con columnas de mármol Carrara auténtico importado directamente de las mismas canteras que había usado Miguel Ángel. Las ventanas eran de cristal blindado capaz de resistir explosiones, y cada una había costado más que una casa en los suburbios de clase media. Al llegar, Eduardo se dirigió directamente a su estudio privado en el tercer piso, una habitación de 300 metros cuadrados
que había sido diseñada como un templo a su propio ego. Las paredes estaban cubiertas con retratos de él mismo en diferentes etapas de su carrera. Eduardo inaugurando el desarrollo habitacional más grande de Latinoamérica, Eduardo estrechando la mano con 3 presidentes mexicanos, Eduardo recibiendo premios internacionales que había comprado a través de donaciones millonarias a organizaciones de fachada. El escritorio era una pieza única tallada en caoba centenaria de las selvas del Amazonas, un árbol que había tardado 400 años en crecer y que había sido talado ilegalmente para satisfacer el capricho de Eduardo. Encima del escritorio, enmarcada en oro de 24 quilates, había una foto de él mismo dando un discurso, pero en esta ocasión había mandado photoshopear un halo dorado alrededor de su cabeza. Se sirvió un whisky escocés Macallan de 50 años, una botella que costaba $75,000 y de la cual solo existían 200 en el mundo. El líquido dorado brilló en el vaso de cristal de Waterford mientras Eduardo se instalaba en su silla de cuero de elefante auténtico, un mueble que había causado la muerte de uno de los últimos elefantes africanos de una especie en peligro de extinción. Desde la ventana panorámica de su estudio, Eduardo podía contemplar la ciudad que se extendía a sus pies como un mar de luces que parpadeaban en la distancia. Millones de luces representando millones de vidas que en su mente distorsionada existían únicamente bajo su control y supervisión. «Mi reino», murmuró, levantando su vaso hacia la ventana en un brindis solitario. «Todo esto es mi reino, y yo soy su único Dios». Pero en el momento exacto en que pronunció esas palabras, algo extraordinario ocurrió. Una de las luces de la ciudad, que hasta ese momento había brillado constante, comenzó a parpadear de manera errática. Luego otra luz hizo lo mismo, y otra más, como si algo invisible estuviera interfiriendo con el suministro eléctrico de toda la metrópoli. Eduardo frunció el ceño, pero atribuyó el fenómeno a algún problema técnico menor en la red eléctrica. Después de todo, los apagones eran comunes en una ciudad de 22 millones de habitantes. No podía imaginar que lo que estaba presenciando era el primer signo visible de que las leyes naturales que gobernaban su mundo acababan de ser alteradas de manera fundamental. Se terminó su whisky de un trago y se dirigió a su dormitorio principal, una suite de 400 metros cuadrados que incluía un vestidor más grande que la mayoría de los apartamentos de clase media, un baño con una tina tallada en un solo bloque de mármol rosa y una cama de roble centenario que, según la leyenda, había pertenecido a Luis XIV de Francia. El colchón estaba hecho con crin de caballo tibetano y plumas de ganso siberiano, y las sábanas eran de seda pura china que se cambiaban diariamente. Encima de la cama colgaba un dosel de terciopelo púrpura con hilos de oro real tejidos en patrones que contaban la historia de emperadores romanos. Eduardo se durmió inmediatamente, agotado por la noche de excesos emocionales y alcohólicos. Pero sus sueños no fueron los de un hombre en paz consigo mismo. En el primer sueño, se encontraba parado en medio de un desierto infinito, bajo un sol abrasador, que parecía estar enfocado exclusivamente en él. Sus trajes de 120,000 pesos se habían convertido en harapos mugrientos, y sus zapatos italianos, hechos a mano, habían desaparecido, dejando sus pies desnudos sobre arena que quemaba como carbones encendidos. Gritaba pidiendo ayuda, pero su voz se perdía en la inmensidad del desierto. Buscaba desesperadamente a todas las personas que lo habían adorado esa noche, pero no había nadie. Rodrigo, Carmen, los magnates petroleros, los gobernadores, todos habían desaparecido. Solo quedaba él, completamente solo bajo un cielo implacable que parecía juzgarlo. En el sueño, trató de invocar su poder, de declarar nuevamente que era Dios, pero las palabras se evaporaban en su garganta como vapor en el aire del desierto. Era como si el universo mismo se hubiera vuelto sordo a sus proclamaciones de divinidad. El segundo sueño fue aún más perturbador. Se vio a sí mismo en su oficina principal, pero todos sus empleados lo miraban con ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Cuando trataba de darles órdenes, se reían con risas que sonaban como vidrio rompiéndose. Y cuando intentaba recordar los números de sus cuentas bancarias, su mente se quedaba completamente en blanco. Eduardo despertó a las 5:47 de la madrugada
empapado en un sudor frío que había traspasado incluso las sábanas de seda china. Su corazón latía tan aceleradamente que por un momento pensó que podría estar teniendo un infarto. La pesadilla había sido tan vivida que casi podía sentir todavía el calor abrasador del desierto en su piel. Se levantó con piernas temblorosas y se dirigió al baño de mármol rosa, donde se echó agua fría en la cara repetidas veces. En el espejo de cuerpo completo con marco de plata esterlina, vio que tenía ojeras profundas que no estaban ahí la noche anterior y que su piel había adquirido una palidez enfermiza que contrastaba dramáticamente con su bronceado artificial. Solo fue el alcohol, se dijo a sí mismo, aunque una parte de su mente sabía que había consumido cantidades similares de champán en ocasiones anteriores sin experimentar pesadillas tan vívidas. Demasiado excitement por la noche perfecta. Después de una ducha con agua a temperatura exacta de 38 grados Celsius en su regadera de lluvia importada de Alemania, se vistió con uno de sus trajes de Hermenegildo, Segna de 95,000 pesos. La rutina familiar de vestirse con ropa extraordinariamente cara lo tranquilizó temporalmente, haciéndole creer que todo seguía siendo normal. Bajó al comedor principal, una habitación de techos abovedados de 6 metros de altura, decorada con frescos que había mandado pintar por el mismo artista que restauró la Capilla Sixtina. La mesa de comedor podía acomodar a 24 personas y estaba hecha con una sola pieza de caoba de 500 años de antigüedad. Su cocinera, doña Rosa Martínez, ya había preparado su desayuno habitual en vajilla de porcelana de Limoges, que había pertenecido a la familia real francesa, huevos benedictinos con caviar o cetra, salmón ahumado importado directamente de los fiordos noruegos y café Blue Mountain jamaicano que costaba $150 la libra. Doña Rosa había trabajado para él durante 17 años, desde que Eduardo aún era capaz de recordar que ella tenía 3 hijos y una madre enferma. En esos años había sido testigo de la transformación gradual de un hombre exitoso pero humano en la criatura de ego inflado que ahora se sentaba ante ella. Recordaba vívidamente cómo Eduardo solía preguntarle por su familia, cómo le daba bonos extra cuando alguno de sus hijos se enfermaba, cómo incluso había pagado los gastos médicos cuando su madre había necesitado una operación de emergencia. Pero eso había sido hace una década. El Eduardo de ahora apenas la reconocía como un ser humano con sentimientos y necesidades. «Buenos días, señor», dijo doña Rosa, con la voz suave que había perfeccionado durante años de servicio silencioso. Eduardo gruñó una respuesta incomprensible sin levantar la vista de su iPhone de última generación, donde ya estaba revisando los mercados financieros asiáticos. La bolsa de Tokio había cerrado con ganancias moderadas y sus inversiones en empresas tecnológicas japonesas habían incrementado su fortuna en aproximadamente 12 millones de pesos durante las pocas horas que había dormido. Pero entonces vio algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. Había un mensaje de texto de Rodrigo Vázquez, el presidente del banco que la noche anterior lo había adorado como a un dios. El mensaje estaba marcado como urgente y había sido enviado a las 5:23 de la madrugada. Eduardo, necesitamos hablar inmediatamente. Hay irregularidades graves en varias de tus cuentas principales. Ven al banco en cuanto recibas este mensaje. Esto es más serio de lo que puedes imaginar. Eduardo sintió que el caviar se le atragantaba en la garganta. Las irregularidades en las cuentas bancarias eran algo que nunca había experimentado en sus 30 años de carrera empresarial. Su imperio financiero estaba construido sobre una base sólida de inversiones diversificadas, propiedades en 6 países diferentes y un sistema de cuentas offshore tan complejo que había requerido un equipo de 20 contadores suizos para estructurarlo. Leyó el mensaje 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente en una cuarta lectura, pero seguían siendo las mismas, irregularidades graves, más serio de lo que puedes imaginar. Con manos que habían comenzado a temblar ligeramente, marcó el número privado de Rodrigo. El teléfono sonó una sola vez antes de que el banquero contestara, como si hubiera estado esperando la llamada con el teléfono en la mano. Eduardo, la voz de Rodrigo sonaba tensa, casi al borde del pánico. Gracias a Dios que llamaste. Necesitas venir aquí ahora mismo. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Eduardo, tratando de mantener un tono de voz controlado, aunque su corazón
había comenzado a latir como un tambor de guerra. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Eduardo podía escuchar ruidos de fondo que sonaban como computadoras funcionando a máxima capacidad y voces de personas hablando en tono urgente. «No puedo discutir esto por teléfono», respondió finalmente Rodrigo. «Solo te digo que en las últimas 6 horas han ocurrido movimientos en tus cuentas que son imposibles de explicar. Eduardo, estamos hablando de cantidades que podrían comprometer la estabilidad de todo tu imperio financiero». El mundo de Eduardo se tambaleó por un momento. Durante 3 décadas había construido un sistema financiero que era prácticamente invulnerable. Tenía redundancias, respaldos, sistemas de seguridad que habían sido diseñados por exagentes de la CIA, especialistas en protección de activos de multimillonarios. «¿Cuánto?», preguntó Eduardo. Su voz había perdido toda la arrogancia que había mostrado la noche anterior. «Eduardo», la voz de Rodrigo temblaba, «necesitas sentarte antes de que te diga esto. En las últimas 6 horas, has perdido aproximadamente 800 millones de pesos». El teléfono se deslizó de las manos de Eduardo y cayó sobre la mesa de caoba con un ruido seco que resonó por todo el comedor. 800 millones de pesos. Era una cantidad que representaba años de ganancias de algunos de sus proyectos más lucrativos. Era más dinero del que muchos países pequeños manejaban en sus presupuestos anuales. Doña Rosa, que había estado limpiando discretamente en la cocina adyacente, corrió hacia él al escuchar el ruido del teléfono cayendo. Lo encontró pálido como un fantasma, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. «Señor, ¿está bien?», preguntó con genuina preocupación, olvidándose momentáneamente de la distancia que Eduardo había impuesto entre ellos durante los últimos años. Eduardo no respondió. Recogió el teléfono con manos temblorosas y se lo llevó nuevamente al oído. Rodrigo seguía hablando, pero las palabras llegaban a sus oídos como si vinieran de muy lejos. «Los movimientos aparecen como transferencias autorizadas, pero no tenemos registro de que tú las hayas iniciado. Es como si alguien más tuviera acceso completo a tus códigos de seguridad». «Eduardo, ¿me estás escuchando?». «Sí», murmuró Eduardo, aunque la verdad era que su mente estaba tratando desesperadamente de procesar lo que estaba escuchando. «¿Es posible que sea un error del sistema?». «Eso pensamos inicialmente», respondió Rodrigo. «Nuestro departamento de tecnología ha estado trabajando toda la noche. Eduardo, estos no son errores del sistema. Alguien o algo está moviendo tu dinero, y lo está haciendo con una precisión y conocimiento de tus cuentas que es imposible». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su mente, entrenada durante décadas para encontrar soluciones racionales a problemas complejos, comenzó a correr a través de posibilidades: hackers internacionales, empleados desleales, algún competidor que había descubierto sus códigos de seguridad. «Quiero que congelen todas mis cuentas inmediatamente», ordenó, tratando de recuperar algo de su autoridad habitual. «Y quiero una investigación completa con los mejores especialistas en seguridad cibernética del mundo. No me importa lo que cueste». Eduardo, la voz de Rodrigo sonaba como si estuviera a punto de entregar la peor noticia de su vida. «Ya hemos implementado todos los protocolos de seguridad. Pero hay algo más que necesitas saber». El corazón de Eduardo se detuvo por un momento. «¿Qué? No eres el único. Esta mañana hemos recibido llamadas de emergencia de al menos 35 de los invitados de anoche. Todos están experimentando pérdidas financieras masivas e inexplicables». El mundo se volvió completamente silencioso para Eduardo. Podía ver la boca de Rodrigo moviéndose en el teléfono, pero las palabras llegaban como ecos distantes. 35 de las personas más poderosas de México, todas perdiendo dinero de manera simultánea y misteriosa, todas después de una noche donde habían participado en la adoración más blasfema que se había pronunciado en territorio nacional en décadas. Por primera vez en 30 años, Eduardo Santillán experimentó algo que había olvidado completamente desde su infancia en las calles de Nezahualcóyotl: miedo puro y primitivo. 3 semanas habían pasado desde aquella noche maldita en el Four Seasons, y el mundo de Eduardo Santillán había colapsado de una manera que desafiaba toda lógica financiera conocida. Lo que había comenzado como una pérdida de 800 millones de pesos se había convertido en una avalancha imparable
que había arrasado con todo su imperio. Sentado en lo que una vez fue su oficina principal en el piso 47 del Torre Santillán, el rascacielos que llevaba su nombre en el corazón del distrito financiero, Eduardo contemplaba las cajas de cartón que contenían los últimos vestigios de su reino empresarial. Las paredes que antes estaban cubiertas con diplomas honorarios de universidades que había sobornado, ahora mostraban marcas rectangulares más claras donde habían estado colgados. Su traje Armani de 120,000 pesos había sido reemplazado por un traje de centro comercial que había comprado con los últimos 3,000 pesos que le quedaban en efectivo. Sus zapatos italianos hechos a mano habían desaparecido, vendidos junto con todo lo demás, para tratar de cubrir las deudas que crecían como una hidra mitológica. Cada vez que pagaba una, aparecían 3 más. El Rolls-Royce Phantom había sido embargado la semana anterior. La mansión de 18,000 metros cuadrados estaba en proceso de remate judicial. Sus cuentas en Suiza, las Islas Caimán y Luxemburgo habían sido vaciadas por transferencias que ningún experto en seguridad cibernética del mundo había podido explicar o rastrear. Pero lo más perturbador no era la pérdida del dinero. Era la forma en que había ocurrido. Los mejores hackers éticos del planeta habían revisado sus sistemas y habían declarado que era imposible que alguien hubiera penetrado sus defensas. Los auditores forenses más prestigiosos de Estados Unidos habían concluido que las transferencias habían sido autorizadas por el propio Eduardo, aunque él juraba no recordar haber hecho ninguna de ellas. Era como si una fuerza invisible hubiera decidido que su fortuna simplemente ya no debía existir. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Patricia, su asistente durante los últimos 12 años, quien también había visto su mundo desmoronarse junto con el de su jefe. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, y llevaba en las manos una carta de despido que ella misma había tenido que redactar. «Señor Santillán», dijo con voz quebrada, «el abogado dice que necesita firmar los últimos documentos de transferencia. Después de eso, ya no habrá nada más que hacer». Eduardo asintió lentamente. Durante 3 décadas había firmado documentos que movían millones, que cambiaban el destino de ciudades enteras, que creaban o destruían empleos para miles de familias. Ahora iba a firmar el acta de defunción de todo lo que había construido. «Patricia», dijo Eduardo cuando ella se dirigía hacia la puerta, ¿tú crees en Dios?» La pregunta la sorprendió. En 12 años de trabajar para él, Eduardo nunca había mencionado nada relacionado con religión o espiritualidad. De hecho, había prohibido explícitamente cualquier exhibición de fe en sus oficinas, incluyendo pequeños crucifijos o imágenes religiosas. «Sí, señor», respondió ella con sinceridad. «Más ahora que nunca». Eduardo la miró con ojos que habían perdido toda su arrogancia anterior. ¿Crees que él castiga a la gente? ¿Que puede quitarle todo a alguien por cosas que haya dicho? Patricia lo observó por un momento con algo que se parecía a la compasión. A pesar de todos los años de trato despótico, a pesar de todas las humillaciones que había sufrido, vio en ese momento no al tirano que había sido su jefe, sino a un hombre completamente quebrado que finalmente se enfrentaba a algo más grande que él. «Creo que Dios es misericordioso», dijo suavemente. «Pero también creo que hay consecuencias para nuestras acciones, especialmente cuando ofendemos lo sagrado». Eduardo bajó la cabeza. Por primera vez en 30 años, no tenía una respuesta arrogante, no tenía una explicación racional, no tenía a quién culpar excepto a sí mismo. Después de que Patricia se fue, Eduardo permaneció solo en la oficina que había sido su templo personal de poder. Mientras observaba por la ventana panorámica, que una vez había sido su trono para contemplar su reino, vio algo que lo hizo estremecerse. En la calle, 47 pisos más abajo, había una multitud reunida. Pero no eran periodistas ni curiosos. Eran personas que había despedido durante las últimas 3 semanas, empleados de todos los niveles que habían perdido sus trabajos cuando su imperio se desplomó. Algunos llevaban pancartas, pero no de protesta. Las pancartas decían cosas como «Gracias Dios por la justicia» y «El orgulloso cayó». Entre la multitud, distinguió rostros que reconocía a Miguel, su ex chofer,
Estaba ahí con su familia. Doña Rosa, su ex cocinera, sostenía un rosario. Decenas de trabajadores de construcción que habían sido explotados en sus proyectos habitacionales estaban cantando himnos religiosos, pero lo que más lo impactó fue ver que no parecían enojados, parecían aliviados, como si la caída de Eduardo hubiera liberado algo en sus espíritus que había estado oprimido durante años. Eduardo se alejó de la ventana, incapaz de soportar la vista. Se dirigió hacia el elevador privado que lo llevaría al estacionamiento subterráneo. Ya no tenía auto propio, pero había llamado un taxi para que lo recogiera. La ironía no se le escapaba. El hombre que una vez había sido dueño de una flota de vehículos de lujo, ahora dependía del transporte público. Mientras esperaba el elevador, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Al voltear, vio una figura que le resultaba vagamente familiar, pero que no podía ubicar completamente. Era un hombre de aproximadamente 33 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, jeans, camisa blanca y zapatos que claramente había caminado muchos kilómetros. Su cabello era largo hasta los hombros, castaño oscuro, y tenía una barba cuidada que enmarcaba un rostro que irradiaba una serenidad imposible de fingir. Sus ojos eran lo más notable, profundos, compasivos, pero también contenían una sabiduría que parecía trascender la edad aparente del hombre. «Disculpe», dijo Eduardo, «creo que se equivocó de piso. Las oficinas de empleados están en los niveles inferiores». El hombre sonrió con una tristeza infinita que hizo que Eduardo sintiera un escalofrío inexplicable. «No me equivoqué, Eduardo. Vine específicamente a verte a ti». Algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que Eduardo retrocediera un paso. Había una familiaridad en esa voz, como si hubiera estado esperando ese encuentro durante toda su vida sin saberlo. «¿Nos conocemos?», preguntó Eduardo, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta cambiaría todo. «Nos hemos visto antes», respondió el hombre. «Estuve presente la noche que declaraste ser Dios ante 200 personas». El corazón de Eduardo se detuvo completamente. Había revisado mentalmente esa noche miles de veces durante las últimas 3 semanas, recordando cada rostro que había estado presente. Este hombre no había estado ahí. Estaba seguro de ello. «Eso es imposible», murmuró Eduardo. «Yo conocía a todos los invitados. Estaba en la esquina, más alejada del salón», continuó el hombre con la misma voz serena. «Observando, escuchando cada palabra que dijiste, viendo cómo 200 almas elegían participar en la blasfemia más grande que se había pronunciado en territorio mexicano en décadas». Eduardo se apoyó contra la pared, sus piernas habían comenzado a temblar. ¿Quién eres? El hombre se acercó un paso, y Eduardo pudo sentir una presencia que era imposible de describir. No era amenazante, pero era tan inmensa que hizo que todo su ser se sintiera expuesto, como si cada pensamiento, cada acción, cada secreto que había guardado durante décadas estuviera siendo observado simultáneamente. «Soy aquel a quien declaraste que habías reemplazado», dijo el hombre. «Soy el que tú y tus invitados decidieron que ya no era necesario. Soy Jesús». Eduardo sintió como si el aire hubiera sido succionado del pasillo. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, no en reverencia, sino porque su cuerpo ya no podía sostenerlo. Todo en su ser le gritaba que esto era imposible, que era una alucinación causada por el estrés de las últimas semanas, pero al mismo tiempo, una parte más profunda de su alma reconocía una verdad que trascendía la lógica. «No, no es posible», susurró Eduardo desde el suelo. Tú no eres real. Eres solo un personaje histórico, una idea, soy tan real como las consecuencias de tus palabras», respondió Jesús, arrodillándose para quedar a la altura de Eduardo. «Tan real como la fortuna que perdiste, tan real como el dolor que causaste a miles de familias durante décadas de explotación». Eduardo levantó la vista y por primera vez vio claramente los ojos de Jesús. No había ira en ellos, no había sed de venganza. Había una tristeza infinita, mezclada con una compasión que parecía abrazar incluso a los más perdidos. Pero también había algo más, una justicia que no se podía sobornar, manipular o evitar. ¿Tú hiciste esto?», preguntó Eduardo,
refiriéndose a la destrucción de su imperio. ¿Tú me quitaste todo? Jesús negó con la cabeza lentamente. Tú elegiste declararte Dios ante 200 personas. Yo simplemente permití que recibieras exactamente lo que pediste, ser tratado como el Dios que declaraste ser. Eduardo frunció el ceño, confundido. No entiendo. Los dioses no necesitan dinero, Eduardo. Los dioses no necesitan mansiones, autos de lujo o poder temporal. Si realmente eras Dios, como declaraste ser, entonces todas esas cosas materiales eran irrelevantes para ti. Yo simplemente te liberé de las posesiones que un verdadero Dios no necesitaría. La lógica era tan simple y tan devastadora que Eduardo sintió como si hubiera sido atravesado por una espada de verdad. Había declarado ser Dios, y ahora estaba siendo tratado exactamente como tal, despojado de todas las necesidades humanas, de todas las posesiones terrenales, de todo lo que los mortales consideran importante. Pero yo no soy Dios, admitió Eduardo, las palabras saliendo de sus labios como si fueran arrancadas desde lo más profundo de su alma. Lo sé, respondió Jesús con una ternura que rompió algo fundamental en el corazón de Eduardo. Siempre lo supe. La pregunta es, ¿ahora tú también lo sabes? Eduardo comenzó a llorar. No eran lágrimas de autocompasión o de rabia, sino algo mucho más profundo. Eran las lágrimas de un hombre que finalmente se veía a sí mismo tal como realmente era. Pequeño, falible, perdido y completamente dependiente de algo más grande que él. He destruido tantas vidas, susurró entre sollozos. He causado tanto dolor. He sido tan arrogante, tan cruel, tan egoísta. Lo sé, respondió Jesús nuevamente. Cada decisión, cada palabra hiriente, cada familia desplazada por tus proyectos, cada empleado explotado, lo he visto todo. Eduardo levantó la vista con terror. Entonces, estoy condenado. No hay perdón para alguien como yo. Por primera vez desde que había aparecido, Jesús sonrió. No era una sonrisa de triunfo o satisfacción, sino algo infinitamente más hermoso, la sonrisa de alguien que está a punto de ofrecer el regalo más grande del universo. Eduardo, dijo, extendiendo su mano hacia él, vine aquí no para condenarte, sino para ofrecerte algo que tu dinero nunca pudo comprar. Eduardo miró la mano extendida, pero no se atrevía a tomarla. ¿Qué? Perdón, redención, una segunda oportunidad para ser el hombre que estabas destinado a ser, antes de que el poder corrompiera tu alma. Pero yo dije que era Dios, protestó Eduardo. Me adoraron 200 personas por mis palabras. Cometí la blasfemia más grande imaginable. Y aún así, dijo Jesús, su mano todavía extendida. Estoy aquí, no para destruirte, sino para restaurarte. Porque ese es el tipo de Dios que realmente soy. Eduardo miró esa mano durante lo que pareció una eternidad. En ella vio no solo perdón, sino la oportunidad de comenzar de nuevo, no como el millonario que había sido, sino como el ser humano que podía llegar a ser. Lentamente, con manos temblorosas, Eduardo extendió la suya y tocó la de Jesús. En el momento del contacto, sintió como si una corriente eléctrica de amor puro corriera por todo su cuerpo. No era una sensación física, sino algo mucho más profundo, la experiencia de ser completamente conocido y completamente amado al mismo tiempo. Perdóname, susurró Eduardo. Por favor, perdóname, ya estás perdonado, respondió Jesús, ayudándolo a ponerse de pie. Lo has estado desde el momento en que tu corazón se quebró lo suficiente para reconocer quién realmente eres. Eduardo se puso de pie, pero algo había cambiado fundamentalmente en él. La arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por una humildad genuina que irradiaba desde dentro. ¿Qué hago ahora?, preguntó. He perdido todo. No tengo dinero, no tengo propiedades, no tengo empresa, no sé cómo vivir sin todo eso. Jesús sonrió nuevamente. Ahora aprendes a vivir de verdad, no como un hombre que posee cosas, sino como un hombre que sirve a otros, no como alguien que acumula poder, sino como alguien que da amor. ¿Pero cómo? No tengo nada que dar. Te equivocas, dijo Jesús. Tienes la experiencia de haber estado en lo más alto y en lo más bajo. Tienes la sabiduría de haber aprendido
que el poder sin amor es vacío. Tienes un corazón que finalmente entiende lo que realmente importa. Eduardo miró a su alrededor, a la oficina vacía que una vez había sido su templo de adoración personal. ¿Y los otros? Rodrigo, Carmen, todos los que me adoraron esa noche. Cada uno de ellos tendrá su propia oportunidad de elegir, respondió Jesús. Algunos, como tú, encontrarán el camino hacia la humildad y la redención. Otros se aferrarán a su orgullo hasta el final. El libre albedrío es el regalo más grande que les doy, incluso cuando lo usan para alejarse de mí. Eduardo asintió lentamente. ¿Y mi dinero volverá alguna vez? Jesús lo miró con ojos que parecían ver directamente en su alma. ¿Lo quieres de vuelta? Eduardo pensó por un momento. Recordó cómo se había sentido cuando tenía miles de millones de pesos, vacío, paranoico, rodeado de personas que lo adulaban, pero no lo amaban realmente. Luego pensó en cómo se sentía ahora, quebrado financieramente pero de alguna manera más completo espiritualmente de lo que había estado en décadas. No, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su respuesta. No lo quiero de vuelta, no como era antes. Entonces ya eres más rico que cuando tenías miles de millones, dijo Jesús. Caminaron juntos hacia el elevador. Mientras descendían, Jesús continuó hablando. Eduardo, quiero que recuerdes algo muy importante. Tu vida anterior no fue completamente desperdiciada. Aprendiste sobre construcción, sobre organización, sobre liderazgo. Esas habilidades no desaparecieron cuando perdiste tu dinero. Ahora puedes usar esas mismas habilidades para construir algo mucho más duradero que edificios de lujo. ¿Qué? Esperanza, comunidad, sanación para las personas que heriste durante tantos años. Cuando llegaron al lobby del edificio, Eduardo pudo ver a través de las ventanas de vidrio que la multitud en la calle había crecido. Pero ahora no parecían personas enojadas esperando venganza. Parecían personas que habían venido a presenciar algo importante, algo histórico. Miguel, su ex chofer, estaba cerca de la entrada principal. Cuando vio a Eduardo salir, se acercó con expresión cautelosa pero sin hostilidad. «Señor Santillán», dijo Miguel, quitándose su gorra en un gesto de respeto que sorprendió a Eduardo. Está bien». Eduardo miró a Miguel, recordando los años de servicio leal, las horas extras no pagadas, la forma despectiva en que lo había tratado especialmente en los últimos años. «Miguel», dijo Eduardo, su voz cargada de emoción genuina, «te pido perdón. Por todo. Por cómo te traté. Por no reconocer tu humanidad. Por no valorar tu dedicación». Miguel abrió los ojos sorprendido. En 22 años de trabajar para Eduardo, nunca había recibido una disculpa, mucho menos una tan sincera. «Señor, no me llames señor», interrumpió Eduardo. «Ya no soy tu jefe, ya no soy el jefe de nadie. Solo soy Eduardo, un hombre que cometió muchos errores y que quiere enmendarlos». Miguel miró a Eduardo durante un momento largo, luego extendió su mano. «Entonces mucho gusto, Eduardo. Soy Miguel, y si necesitas ayuda para empezar de nuevo, cuenta conmigo». El apretón de manos fue simple, pero representó algo mucho más grande, el primer paso hacia la reconciliación entre un hombre que había aprendido humildad y aquellos a quienes había perjudicado. Doña Rosa se acercó también, junto con otros ex empleados. Uno por uno, Eduardo les pidió perdón, no con grandes gestos o promesas extravagantes, sino con palabras sinceras que salían de un corazón genuinamente transformado. Jesús observaba desde unos metros de distancia, sonriendo mientras veía cómo la semilla del arrepentimiento comenzaba a florecer en acciones concretas de reconciliación. Después de una hora de conversaciones con sus ex empleados, Eduardo se dirigió hacia donde estaba Jesús. «¿Qué sigue ahora?», preguntó. «Ahora», dijo Jesús, «comienzas el trabajo más difícil y más gratificante de tu vida, reconstruir no edificios, sino relaciones, no empresas, sino comunidades, no fortunas, sino vidas». Eduardo asintió. «¿Estarás ahí para guiarme?». Jesús sonrió. «Siempre he estado ahí, Eduardo. La diferencia es que ahora finalmente estás dispuesto a escuchar». Mientras caminaban juntos por las calles de la Ciudad de México, Eduardo ya no era el millonario arrogante que había declarado ser Dios. Era simplemente un hombre que había encontrado algo infinitamente más valioso que el dinero, la oportunidad de amar y servir a otros sin esperar nada a cambio.
y en los años que siguieron, se convertiría en algo que nunca había sido cuando tenía miles de millones de pesos, verdaderamente útil para el mundo. El hombre que una vez había construido edificios para su propia gloria, ahora construía hogares para familias sin techo. El que había explotado trabajadores, ahora luchaba por sus derechos. El que había adorado el dinero, ahora adoraba al único digno de adoración. Y cada noche, antes de dormir en su pequeño apartamento de una habitación, Eduardo daba gracias por haber perdido todo lo que creía importante, para poder encontrar lo único que realmente importaba. Porque a veces, para encontrar a Dios, primero tenemos que dejar de pretender que somos Él. Esta poderosa historia nos deja con una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos permitido que el orgullo, el poder o las posesiones materiales nos hagan creer que somos más de lo que realmente somos? Eduardo Santillán no nació siendo un monstruo de arrogancia. Como muchos de nosotros, comenzó con sueños legítimos y trabajó duro para alcanzarlos. Pero en algún punto del camino, el éxito se convirtió en su Dios, el poder en su religión y su ego en el altar donde sacrificó su humanidad. La lección más profunda de esta historia no es sobre el castigo divino, sino sobre la misericordia infinita. Incluso después de cometer la blasfemia más grande imaginable, después de declararse Dios ante 200 personas, después de años de explotar y humillar a otros, Eduardo recibió algo que su dinero nunca pudo comprar: una segunda oportunidad. Pero ¿qué habría pasado si Eduardo hubiera rechazado la mano extendida de Jesús? ¿Qué habría ocurrido si se hubiera aferrado a su orgullo hasta el final, culpando a otros por su caída en lugar de reconocer su responsabilidad? Esta historia nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en pesos, dólares o propiedades, sino en la capacidad de amar, servir y pedir perdón cuando nos equivocamos. Eduardo perdió miles de millones, pero ganó algo infinitamente más valioso: su alma. Todos conocemos personas que han alcanzado grandes éxitos, pero han perdido su humanidad en el proceso. También conocemos a otros que, teniendo muy poco materialmente, irradian una riqueza espiritual que trasciende cualquier cuenta bancaria. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿en qué categoría estoy yo? Miguel, Doña Rosa y los otros empleados nos enseñan que la dignidad humana no depende del puesto que ocupamos, sino de cómo tratamos a otros sin importar su posición social. Ellos mantuvieron su fe y su compasión incluso cuando fueron maltratados, y al final fueron los instrumentos que Dios usó para mostrarle perdón a quien menos lo merecía. ¿No es esto exactamente lo que necesita nuestro mundo hoy? Más personas dispuestas a perdonar, a dar segundas oportunidades, a ver la humanidad en aquellos que han caído más bajo. La transformación de Eduardo no terminó con su encuentro con Jesús. Apenas comenzó. El trabajo más difícil vino después: reconstruir relaciones, reparar el daño causado y aprender a vivir con humildad genuina. ¿Crees que Eduardo merecía una segunda oportunidad después de declararse Dios ante 200 personas? Cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia más te impactó y si tú habrías podido perdonar a alguien que te maltrató durante años como lo hicieron Miguel y Doña Rosa. No olvides darle like si esta historia tocó tu corazón y suscribirte para más relatos que transforman vidas. Tu historia de transformación también puede inspirar a alguien más.